Bueno, ante todo quiero agradeceros a la dirección, al profesorado y a vosotros, si me permitís que nos tuteemos, el que nos hayáis invitado a la Unidad de Cultura Científica y al grupo de investigación en el que yo estoy para venir a hablaros rápidamente y espero que de forma clara y concisa de lo que es la Universidad de Córdoba, de lo que la Universidad de Córdoba puede ayudar en vuestro futuro como posible centro de formación, y también para explicaros lo que sería la disciplina a la que yo me dedico como profesor de la universidad, que es la arqueología. En ese sentido, sí quiero deciros que si durante la charla, todas las dudas que tengáis, por supuesto, al final de la charla las podemos plantear, pero si tenéis alguna duda durante los minutos que yo me paráis, porque si no vais entendiendo lo que yo voy diciendo no sirve de nada. Me paráis y me preguntáis sin ningún tipo de problema, ¿de acuerdo? Lo primero que quiero deciros es que la universidad a la que ellos y yo pertenecemos, la Universidad de Córdoba, es un centro puntero a nivel nacional y en algunas ramas a nivel internacional, en algo fundamental para la universidad como es la investigación. Incluso en la docencia hay una serie de rankings, es decir, de listas, donde están los más importantes y menos importantes, donde nuestra universidad, como podéis ver, se destaca. Y dentro de la universidad hay muchas disciplinas, muchas materias, las mismas que veis aquí, pero muy diversificadas. Pues si dais física, química, filosofía, todas esas disciplinas las tenemos en nuestra universidad, en concreto las disciplinas de letras o algunas de las disciplinas de humanidades, geografía, historia, historia del arte, filosofía, lengua, inglés, estudios ingleses, traducción e interpretación, las damos en el edificio que tenéis en imagen, que es un antiguo hospital, el Hospital del Cardenal Salazar, que hoy día es la Facultad de Filosofía y Letras. Yo os animo a visitarla y emplazo a la dirección y a mis colegas docentes a que, si algún día quieren ir, os pongáis en contacto con el decano. Ahora estamos en elecciones, pero dentro de nada ya tenemos nueva decana, y ellos tienen una serie de posibilidades para esto. Como digo, en esta facultad, cuya imagen veis ahí, tenéis algunas disciplinas a las que se acceden a través de bachillerato en humanidades, en arte, o a través también de ciclos formativos de grado superior. Vosotros todavía no habéis entrado en el bachillerato, estáis en un momento anterior. Si elegís alguno de esas posibilidades, podéis, como digo, entrar. En principio no se requiere ningún conocimiento previo, pero sí se recomienda el tener un conocimiento de idiomas al menos mínimo. Estos son los títulos de grado. El grado es la antigua licenciatura, las carreras, para entendernos. Estos son los títulos de grado que se imparten en la facultad. Dentro de la rama filológico-lingüística está estudios ingleses, filología hispánica, traducción e interpretación. Hay también dobles grados, es decir, que con un poquito más de tiempo, con un curso más, salís graduados en dos disciplinas, algo que es muy interesante. Hay, como digo, hay varios dobles grados, como estáis viendo en pantalla, y en otra especialidad, como dentro de la rama de historia y arte está el grado de historia, que es en el que yo imparto clase, junto con el grado de historia del arte, gestión cultural, doble grado en historia e historia del arte, algo similar a lo que vimos antes. Los grados son de 4 años, son 4 cursos con 240 créditos, un crédito son 25 horas, multiplicar y ya tenéis un poco la cantidad de días que tenéis que estar metidos en la carrera. ¿Qué se desarrolla? Los doble grados se amplía, como dije antes, un poco el tiempo en 5 o 6 años.
Os enseño alguna imagen de la facultad, que es como digo, un centro histórico muy agradable de visitar, y yo fui estudiante en él y os digo que es muy agradable también de ser estudiante. Tiene una parte antigua que hemos visto en parte, y luego tiene la biblioteca, forma parte de las ampliaciones y de unas nuevas instalaciones que en los últimos años se han ampliado, se ha acometido una serie de obras como la biblioteca, que era lo último que teníamos ahí. Yo os quiero hacer una pregunta y si os queréis vosotros contestarme, y si no, seguimos adelante. ¿Qué pensáis vosotros que es la arqueología? ¿O en qué imagináis? ¿Qué primera imagen viene cuando vosotros se os dice arqueología o algo de arqueología? Rápidamente. Así, ¿qué es la primera imagen que se os viene? Un arco. ¿Perdón? Un arco. Un arco. No, un arco de triunfo. Roma. Un arco de triunfo es un edificio que se construía con permiso del Senado para... por donde se pasaba debajo de ellos los generales victoriosos en las distintas guerras de conquista, y que luego eran edificios que luego se quedaban en el correcto, es decir, como es un edificio, una estructura urbana y un edificio arquitectónico que se conserva. ¿Y algo más? La búsqueda de restos de algún ser vivo. Búsqueda de restos de algún ser vivo. No, de algún ser que estuvo vivo en su momento. Correcto, eso digamos que se acerca más, porque lo del arco es muy concreto, pero esto se acerca más a la idea. No sé si podemos apagar un poco la luz, o es contraproducente. Esa va perfecta, sí. ¿Sin problema? Sí. Mirad. Una imagen que podéis tener cuando pensáis en el mundo de la arqueología es la de los museos. Museos más o menos llenos de objetos, de estatuas, de esculturas como las que tenéis aquí, de cerámica, de metales. Esa puede ser una idea sobre nuestra disciplina. Todas las imágenes que yo voy a mostrar en estos primeros momentos responden de forma correcta a la pregunta que es la arqueología. Esto es arqueología, pero no solamente esto. No penséis que, lo que decía nuestro compañero, el arco o la búsqueda de restos de la humanidad son el único objetivo en la materia, lo único que buscamos a la hora de la arqueología. Tampoco es esto, es decir, un yacimiento más o menos bucólico, pastoril. Fijaros, esto es un yacimiento de los más importantes del Mediterráneo. Esto es Cirene, en el norte de la costa del Mediterráneo, pero en la zona de Libia, en la costa norte de África, muy cerquita de Egipto, lamentablemente ahora están con guerra, pero fijaros, ya digo, una ciudad importantísima en la antigüedad. El cuidado relativo cuando veis aquí a estos ganados que está ahí comiendo o bien, y esto se acerca más tal vez a lo que dices, las excavaciones arqueológicas. Me imagino que eso sí lo vinculáis, excavaciones de cualquier tipo que se realizan en ámbito urbano, dentro de las ciudades, cuando se construye una casa en aquellas ciudades históricas, o bien en ámbito rural, cuando se está buscando algún yacimiento. Aquí tenemos cerca, y que forma parte de Pedro Abad, del término municipal, el yacimiento romano de Sacili Martialis, me imagino, Alcurrucén. El cortijo de Alcurrucén, me imagino que, bueno, pues eso hoy día es un terreno privado, pertenece a una familia, pero se sabe que ahí había un yacimiento romano, una ciudad romana. Se conoce el nombre, Sacili Martialis, y de ahí se conocen algunas estatuas que se conservan en el museo, otro material que tiene la colección de esta propia familia, y poco más se sabe de eso, pero por lo menos ese sería otro objetivo de la arqueología. O bien tenemos la idea del caballero que tenéis en imagen. Imagino que todos habéis visto, o igual es muy viejo ya para vosotros, a
lo conocéis, ¿no? Conocéis a Harrison Ford y a Indiana Jones, quien, pues lógicamente desde una forma muy peculiar de vender la disciplina, ya sea como profesor o ya sea como arqueólogo, es desde luego está a años luz. Es decir, esto sí que no es arqueología. Tened en cuenta que esto no es arqueología, ni veréis arqueólogos tan guapos como pueda ser Harrison Ford. La arqueología tiene un concepto, la arqueología es una cosa tan sencilla como la ciencia que se ocupa del estudio del hombre a través de los restos materiales, nada más. Es decir, una ciencia porque tiene un método para recuperar información, que se ocupa de hacer historia, es decir, coger e intentar averiguar qué le ha sucedido al hombre a través de los restos materiales. Una mesa, un bolígrafo, unas gafas, una cerámica del 3000 antes de Cristo, un bolígrafo, una pluma del siglo XVI, ¿entendéis? Si cogemos y estudiamos todo eso, eso es hacer arqueología, pero con una visión y con un objetivo fundamental: hacer historia. Ahora bien, cuando vosotros, si cogiésemos aquí y la pusiéramos sobre esta mesa todos los bolígrafos de esta clase, podríamos hacer parte de esa investigación, podríamos hacer una tipología y entonces podríamos sacar una serie de conclusiones, como veremos luego con otras circunstancias. Lo que quiero deciros es que la arqueología tiene, como disciplina científica, tiene que seguir un método, un camino, y si no se hace ese camino de forma correcta, los resultados que saquemos no son contrastables. Lo digo de otra manera. ¿Vosotros conocéis a alguien que haya vivido en el siglo I después de Cristo? ¿Primero antes de Cristo? Supongo que no. Me daríais una sorpresa si me decís: mi abuelo vivió en el siglo I antes de Cristo. No. ¿Qué quiero decir con ello? Nadie de los que yo estudio, por ejemplo, la sociedad cordobesa o el yacimiento de Sacili Martialis del siglo I después de Cristo, pero yo no tengo ningún romanito que me diga: pues sí, tus estudios son acertados, y esta calle iba por aquí y este arco de triunfo era de la manera que tú lo planteas. ¿Entendéis? Es decir, la arqueología no tiene una forma de ser contrastada científicamente, porque no hay ningún romano o griego o de la cultura que sea. ¿Cómo superamos nosotros ese problema? Mediante la construcción de una teoría y de un método científico, es decir, un camino que tenemos que hacer y que, si lo hacemos bien, llegamos a unas conclusiones que son, si no contrastables científicamente, sí se acercan mucho a lo que sería la realidad. ¿Entendéis esto? Para el arqueólogo el método es fundamental. Para un cirujano, conocer el cuerpo humano es algo necesario, porque es el objeto de estudio suyo. Y sabe qué músculo va por aquí, qué vena va por allí, y sabe dónde tiene que pinchar para no cortar lo que no tiene que cortar. Algo parecido supone para el arqueólogo el método. Y ese método es el que vamos a ver dentro de los próximos minutos. El método arqueológico, como pone aquí, son los pasos lógicos e imprescindibles. Imprescindibles porque si no se sigue estos pasos, no se va a llegar a un resultado que pueda ser contrastado científicamente. ¿De acuerdo? Nosotros siempre nos preocupamos de que nuestro trabajo sea lo más ortodoxo posible, lo mejor posible, que siga estos pasos de la manera más cercana posible, porque si no, insisto, las conclusiones a las que lleguemos no son válidas. Y estos pasos son recuperación del objeto de estudio. Si yo os cojo ahora mismo a todos vuestros bolígrafos,
Ese es el primer paso de mi investigación y los coloco aquí. Eso es la recuperación del material, que el arqueólogo tiene otras posibilidades de recuperar el material, como lo vamos a ver ahora, pero es quedarnos con un material objeto de estudio. Ese es el primer paso, ¿de acuerdo? El segundo sería el análisis. ¿Qué creéis que tengo que hacer teóricamente en el análisis sobre los bolígrafos que yo tengo aquí? Todos vuestros bolígrafos los tengo aquí. ¿Qué significa análisis? ¿Características? ¿Perdón? ¿Sus características? Correcto. Marca, tamaño, color, material, todo eso es análisis. ¿Entendido? Pero no de una forma... Hoy digo el color, mañana digo las dimensiones. No, no. Eso está perfectamente estudiado y analizado mediante una serie de tablas que nosotros tenemos que seguir. Y la interpretación, sobre eso lo hablaremos luego. Vamos a desarrollar estos tres aspectos. ¿Entendéis los tres aspectos? ¿Entendéis lo que es la recuperación? ¿Entendéis lo que es la recuperación? Es decir, tener todo el material sobre el que vamos a estudiar. ¿Entendéis lo que es el análisis de ese material? Es decir, estudiar sus características, qué cronología tienen, estudiar su tipología, ya veremos qué características tienen para poder sacar otras conclusiones, y finalmente la interpretación, es decir, hacer historia. Con todos estos datos nosotros somos capaces de hacer historia. En el caso de los bolígrafos, bueno, pues los chavales y chavalas del curso X de la SAFA de Pedro Abad, pues tienen una característica a la hora de elegir bolígrafos X. Pues ninguno de ellos tiene un bolígrafo que cueste 50.000 euros. Eso es algo obvio, y la mayoría opta por bolígrafos de Bic o de color azul o de color rojo o de rosa fucsia. Eso son conclusiones que salen con la aplicación de este método. Vamos a ver algunos ejemplos de lo que estoy diciendo en este análisis. Esto, ¿sabéis? ¿Conocéis Baena? O al menos sabéis que es un pueblo relativamente cerca de Córdoba. Pues en Baena hay un yacimiento que se llama Torreparedones, a unos 18 kilómetros de Baena, en la carretera de Baena a Cañete. Cañete no os pilla tan lejos. En ese yacimiento, que es este que tenéis aquí, bueno, parto de la base que sabéis que es un yacimiento arqueológico, igual... estoy presuponiendo algo de forma equivocada. ¿Todos sabéis lo que es un yacimiento arqueológico? Lo que decíamos antes, Sacchi Martialis. Eso es un yacimiento arqueológico. Es decir, ahí hay algo que no sabemos en su totalidad lo que es, pero ahí hay restos arqueológicos. ¿De acuerdo? Bueno, pues en Torreparedones, en Baena, hay un yacimiento que se conoce de antiguo y que nosotros empezamos a estudiar hace algunos años, el equipo de investigación al que yo pertenezco. ¿Qué fue lo primero que hicimos? Nosotros documentamos ese yacimiento, es decir, cogimos la mayor documentación posible a través de archivos, a través de los libros que habían tratado algo de este tema, y luego empezamos a trabajar sobre el terreno. ¿Qué hacen estos señores que están aquí, que parece que están sembrando con una? Están haciendo una prospección arqueológica, es decir, están enviando al subsuelo unas fuerzas de carácter electromagnético cuyo resultado es la realización de un plano con todas estas líneas. Es decir, este es el yacimiento de Torreparedones y estas líneas que veis aquí de distintos colores son la reacción que ha tenido el subsuelo a este aparato. Eso, los profesionales de la prospección arqueológica son capaces de definir. Los de color morado son estructuras de piedra, de ladrillo, son estructuras, muros, pavimento, suelo,
hechos por el hombre, no son naturales, ¿eh? Los de color verde, me lo estoy inventando ahora, ¿eh? Son posiblemente cauces de agua subterránea, eso sí puede ser natural, ¿eh? No lo ha hecho el hombre, es de la naturaleza, ¿comprendido? Entonces, mediante esa determinación, nosotros vamos viendo dónde podemos excavar, es decir, tener en cuenta una cosa, una excavación es una inversión enorme de dinero, cuesta muchísimo dinero y ese dinero generalmente viene de las arcas públicas, viene del Estado, del Ministerio, del Ayuntamiento, de la propia universidad y tenemos que estar muy seguros de dónde invertimos ese dinero, porque, insisto, ese dinero está pagado por vuestros padres a través de los impuestos. Yo tengo que estar muy seguro de dónde excavo para no tirar ese dinero, es decir, no excavar en un sitio que no vale la pena porque sería tiempo y dinero perdido. A tal efecto, para poder saber el sitio exacto, me sirve la prospección arqueológica, porque me está diciendo esta zona es la más adecuada para poder excavar y tener los resultados que se esperan. ¿Entendido hasta este momento el tema de la recuperación y de la prospección? El paso siguiente, no necesariamente, pero de forma habitual, es la excavación. Y la excavación es un proceso muy complejo, muy difícil, al que uno se tiene que habituar mucho y tiene que trabajar en muchas excavaciones para poder dominarlo, por una razón muy sencilla. Vosotros, imaginaros, ¿puedo utilizar esto? No te voy a arrancar ninguna hoja, pero el ejemplo es el siguiente. Tenemos aquí un cuaderno, una agenda, con una información muy valiosa para vuestra compañera. Yo sé, a través de la lectura de este cuaderno, el contenido del mismo, y yo sé cómo funciona su cabeza a través de la lectura de este cuaderno. Yo puedo empezar a memorizar lo que dice este cuaderno, y conforme lo voy leyendo y memorizando, yo arranco las hojas. ¿Entendéis? Yo leo todo esto y la arranco y la quemo. Luego leo la siguiente hoja y la arranco y la quemo. Eso es lo que hace la excavación arqueológica, es decir, gracias. Es decir, yo voy excavando hacia abajo, voy cogiendo un nivel, lo retiro y ya ese nivel nunca, esa tierra nunca vuelve a estar en el mismo sitio. ¿Entendido? Con lo cual, si yo no documento bien la tierra conforme la estoy sacando, estoy perdiendo un montón de información. ¿Qué pasaría si yo no me acordase de lo que tiene escrito vuestra compañera? Yo he perdido toda esa información porque la hoja ya estaba quemada. Entonces la excavación, aquí lo tenéis, la excavación es ir quitando capa por capa de tierra, estratos, a través de una metodología muy complicada, pero que hoy día está perfectamente documentada, analizando todo el material que sale en esos restos. Luego veremos algunos de ellos. He traído un par de fragmentos o tres de cerámica de lo que sale abundantemente. Luego lo veremos y luego los pasaré para que lo podáis tocar sin problema. ¿Qué ocurre si yo no documento? ¿Sabemos todo lo que es documentar? Estudiar, es decir, lo que decíamos antes, con permiso, documentar este bolígrafo es hacerle una foto, hacerle un dibujo, hacer una descripción detallada. Eso es la documentación de este bolígrafo, ¿entendido? ¿Qué ocurre si yo no documento bien cada uno de esos estratos? Pues que yo saco el estrato, saco el material cerámico o el material metálico, el material que me sirva a mí para fechar todo eso, y si no hago una buena descripción y no hago una buena documentación, esa información desaparece y no vuelve a nunca más. Yo no soy capaz de volver a enterarme de lo que había en ese estrato. Y así, bajando por estratos, por unidades sedimentarias,
teóricamente hasta el lugar donde el hombre ya no ha llegado, hasta las capas naturales del terreno donde el hombre no ha llegado. Ese sería el trabajo del arqueólogo. Cuando nosotros hemos recuperado toda esa documentación, volviendo al ejemplo de los bolígrafos, cuando yo tengo aquí los 50 o 60 bolígrafos, porque además utilizáis muchos rotuladores, bolígrafos rosas, morados, para subrayarlo de distintas maneras, yo me encuentro aquí con 50 o 60 bolígrafos. ¿Y qué hago? Yo tengo que ordenarlos, yo tengo que poner un método analítico para poder sacar el resultado y decir al final, pues hay 27 bolígrafos Bic, 13 bolígrafos, ¿qué otra marca hay por ahí? Pilot, muchas gracias, etcétera, Y el color más utilizado es el rojo, en tantos casos, el azul y el verde fosforito, por ejemplo. ¿Entendido? Eso es lo que yo tengo que hacer a continuación. Y es aquí donde viene este material. Yo os traigo 3 fragmentos de cerámica romana. 3 fragmentos de cerámica romana, os los voy a pasar. Perdón. Fijaros, este lo voy a pasar por ahí para que os lo crucéis. Fijaros que es un fragmento que no es la pieza completa. Entera, pocas veces salen las piezas, no penséis que... lo que hacemos es, mediante el estudio de la pieza, lo primero que tenemos que hacer de la pieza es su dibujo. El dibujo, ¿puedo utilizar la pizarra? Ay, no, aquí no, pero es posible que no, me temo que no. Ay, perfecto. Lo que hago es coger la sección de la pieza. Obviamente, la sección no se coge a ojo alzado, como lo estoy haciendo yo ahora, sino que se utiliza una serie de herramientas para las cuales está también hay programas del ordenador que nos ayudan a esto. ¿Y para qué sirve este dibujo? Para luego acudir a las tablas de cerámica que se conocen en la mayoría de los casos, y entonces a través de esta sección, la sección es como si nosotros le pegáramos un corte con una cuchilla muy afilada a la pieza, y estas serían las secciones. Acudimos a estas tablas y estas tablas nos dan una información. Esa es la forma X. Luego vamos a la bibliografía y nos enteramos que esa forma X es la más extendida durante los años 40, 60, 70 después de Cristo en tal sitio. ¿Entendido? Es decir, la cerámica es un modo de datación. Es una forma muy importante de datar el material. Pasarlo por ahí y veréis que cada una de estas formas distintas, esta tipología a la que me acabo de referir es muy sencillo de entender en el lenguaje actual. Vosotros esta mañana, ¿qué habéis desayunado? Y si no habéis desayunado, me daría ahí un disgusto. Pero ¿y el vaso de leche dónde te lo has tomado? ¿En un vaso de cristal o en un vaso de cristal? ¿Ha utilizado plato para el vaso? Pero sí para la tostada, supongo. No, tampoco. Bueno, directamente. Bueno, generalmente no es el caso. No hagáis caso del compañero ahí, utilizar un plato, porque el aceite o la mantequilla suele dejar huellos en el mantel y luego es la madre la que tiene que, la madre o el padre, la que tiene que limpiar ese mantel. Si yo cojo el vaso, tu vaso, ¿alguien ha utilizado una taza para desayunar? No. Si yo cojo cada una de esas tazas, seguramente no todas sean las mismas. Algunas serán de la marca Duralex, otras serán de
Arcopal, otras serán de otras marcas, ¿eh? Y ya estáis viendo que hay una tipología distinta, un vaso, una taza, un plato, pues aplicar eso a la época romana. Estas formas servían cada una de ellas para un determinado uso. Vosotros no tomáis la sopa en plato llano, lo tomáis o bien en plato hondo o en cuenco. Tampoco os coméis un filete encima de una copa de champán. Cada cosa está para una cosa. Pero si lo veis también, la vajilla que tenía vuestra abuela, si se conserva alguna pieza de esa, no es la misma que la que tiene vuestra madre, vuestros padres, ni es la misma que utilizaréis vosotros cuando os independicéis. Ha cambiado. Pues lo mismo pasa con la tipología cerámica. La tipología, esta cerámica que tenéis aquí, es característica de época romana. Se llama terra sigillata, y eso porque en este lado, aquí hay, en este lado, justamente en este lado, tenía lo que se conoce como sigillum, el sello, es decir, la marca del alfarero que la realizó, no que la construyó, que la realizó. Eso se aplica, la terra sigillata, a esta característica pieza de color naranja ocre con una tipología determinada. Y bien, cada una de esas piezas servía para una cosa, y cada una de estos tipos cerámicos tiene una cronología determinada que está perfectamente estudiada. A eso voy cuando aplico el tema de la tipología. ¿Cómo creéis que podemos averiguar, con lo que yo acabo de decir, cómo creéis que podemos averiguar la cronología de un estrato? De una parte de un yacimiento. Mientras más abajo esté, más antiguo será. Correcto. Cronología relativa. Es decir, yo soy más joven o más viejo que vosotros. Más viejo, indudablemente, no me ofendo porque me lo digáis. Bastante más viejo. ¿Cuánto más viejo? Eso no os lo voy a decir. ¿Eso es cronología relativa? Vosotros sois más jóvenes que yo. Envidiablemente más jóvenes. Pero ¿cuánto más viejo soy yo? Eso no os lo voy a decir. Bueno, tengo 57 tacos, o sea que muy viejo. ¿Entendéis? Esa es lo mismo que tú has dicho, aplicado ahora a nosotros. Eso es la cronología relativa. Tú eres más joven que yo soy más viejo que tú. En ocasiones nunca sabremos cuánto más joven eres tú o cuánto más viejo soy yo, pero ya tenemos una ayuda. Esto es anterior a esto. ¿Entendido? Eso es la cronología relativa, y es muy importante a la hora de la estratigrafía, porque es una de las leyes de la estratigrafía. Teóricamente, aunque esto tiene sus excepciones, pero teóricamente, cuanto más profundo sea el estrato, más antiguo es. Hay otras técnicas con las que nosotros nos encontramos para poder datar, para poder fechar. Una de ellas es el carbono 14. Esto es un método que se descubrió hacia 1950, le dieron el premio Nobel al que descubrió este método, y consiste aproximadamente, no es exactamente como lo voy a decir, pero aproximadamente así. Todo ser vivo, una vaquita, el gato de casa, nosotros, el director, el profesor, tenemos la costumbre de respirar para vivir, la sana costumbre de respirar para vivir. Cuando nosotros respiramos, estamos cogiendo del aire un isótopo que es constante, el carbono 14. Entre otras cosas, entre otras muchísimas cosas, nosotros respiramos carbono 14. Eso hace que nuestro cuerpo tenga durante nuestra vida un nivel siempre estable de carbono 14, ¿de acuerdo?
Pero lamentablemente, ¿qué sucede cuando nosotros morimos? Dejamos de respirar, dejamos de adquirir ese carbono 14, ¿de acuerdo? Se conoce perfectamente que este carbono 14, a partir del día en que dejamos de respirar, en que muere el ser vivo, empieza a eliminarse del cuerpo donde se encontraba, de una forma siempre la misma. 5.730 años después de la muerte, el cuerpo contiene la mitad de carbono 14. Y eso lo tiene un árbol, vuestro gato y nosotros cuando la palmemos. Siempre es lo mismo. 70.000 años después de la muerte, el cuerpo ya no contiene carbono 14. ¿Qué ocurre? Hay unas máquinas que están instaladas en laboratorios de referencia donde analizan la cantidad de carbono 14 que tiene el resto que le hemos mandado. El resto, el fragmento de hueso o de tronco o de algo o de carbón, algo que haya estado vivo en algún momento. Y nos dice, estuvo vivo entre el año 2530 y el 2470 a.C. aproximadamente. Eso es una cronología absoluta, porque te dice cuándo vivió el personaje, el árbol, el animal que estamos analizando. Si esa cronología la aplicamos a todo el estrato donde apareció, en consecuencia tenemos la cronología aproximada de ese estrato y de todo lo que salga en ese estrato. ¿Entendéis? Esa es otra forma de fechar los estratos y en consecuencia de fechar las excavaciones. Finalmente, una vez que hemos hecho esto, es decir, volviendo a los bolígrafos, yo ya tengo una analítica de bolígrafo, sé cuántos colores, cuáles son vuestros preferidos, cuáles son los más comprados, con qué color os identificáis más, etcétera. Una vez que yo hago ya esa investigación, ¿qué fecha tienen los bolígrafos? ¿Dónde se han comprado o dónde se han hecho? Porque muchos de ellos ponen Made in China, Made in France, Made in donde sea. Entonces yo ya tengo una serie de información y la última fase de nuestro trabajo es publicar esa información, es transmitir a la sociedad esa información. ¿Quién dije yo que me pagó las investigaciones al principio? El Estado, o la comunidad, o la universidad, o el municipio, o el ayuntamiento. Pues yo tengo que devolverle a ese Estado, a esa comunidad, el resultado de mi investigación y decir, pues los bolígrafos de tal clase de la Safa de Pedro Abad, los resultados de la investigación son estos. Aplicado a un yacimiento, pues los resultados son estos otros. ¿De acuerdo? Y ahí tenemos que decir, hemos empleado esta metodología y hemos obtenido estas conclusiones. Eso lo podemos hacer a través de algún libro, a través de algún artículo, a través de exposiciones. La exposición, una exposición es una forma perfectamente válida de poder sacar a la luz también esas conclusiones. Esto sería, grosso modo, muy por encima, la forma de trabajar que tenemos en arqueología. Y ya para acabar, y de forma resumida, para no cansaros y para que podáis también preguntar, voy a daros un ejemplo práctico de nuestras investigaciones en los últimos años, en los 2 últimos años, en el yacimiento de Torreparedones. Mirad, ¿qué veis ahí? ¿Qué veis ahí? No, es que estoy un poco sordo. Son estructuras, correcto, pero no todos son estructuras. Dentro hay... Esto es una foto en detalle. Esculturas. Estos son fragmentos escultóricos y muchos restos de esto. Es decir, estamos en la fase de excavación y estamos en la fase de documentación. Nosotros hemos tenido la suerte de localizar un edificio de la ciudad romana que hay en Torreparedones, en concreto la curia, que es el ayuntamiento de la época. En esta sala se reunían los
decuriones, que son los no alcaldes, sino los concejales de la época, y se reunían los duoviri, que eran los alcaldes de la época. Cuando esto se abandonó, por razones diversas, metieron aquí una serie de fragmentos escultóricos, que son los que veis aquí, que son los que vamos a estudiar. ¿De acuerdo? Sabemos más o menos la cronología de este edificio por las excavaciones realizadas, y ahora tenemos que acudir al análisis de esas piezas con el método que yo os he explicado previamente. ¿Qué es lo primero que hacemos? Una vez que hemos recuperado el material, le aplicamos lo que dijimos antes. Vamos a ver qué información a través de diversos métodos nos da ese material. Aquí no podemos aplicar el carbono 14. ¿Por qué razón? Porque nunca ha estado vivo. El mármol no ha sido nunca orgánico. Estas piezas son de mármol. Entonces no podemos aplicar eso para conocer la cronología. Tenemos que aplicar otras técnicas. Y las técnicas que estamos aplicando en este caso están destinadas a conocer el color originario de estas piezas. Vosotros sabéis que en Grecia y en Roma, en contra de lo que estamos acostumbrados a ver, toda la arquitectura, toda la escultura estaba pintada en colores, y colores fuertes, además. No era blanco, como pensamos, estaba completamente pintado. Eso es lo que vamos a intentar descubrir en estas piezas, mediante varias técnicas que la física y la química ha puesto a nuestra disposición y que nosotros podemos aplicar para conocer ese color. Os pongo en el contexto de esta foto. Aquí mis compañeros están analizando de visu, es decir, a ver si hay algún resto de pintura todavía conservado. No es lo normal. Después de tantos cientos de años, la cosa desaparece. Apliquemos entonces ahora una serie de técnicas para recuperar ese color. Esta técnica es la siguiente. Imaginaos que apagamos completamente la luz de esta sala. No lo vamos a hacer. Pero que apagamos totalmente la luz de esta sala. Y aquí ponemos la escultura que nosotros vamos a analizar. Si nosotros cogemos una cámara reflex normal, no tiene por qué ser particular, y iluminamos la escultura con un LED, la bolita esta chiquita, las luces LED de color rojo, eso emite unos rayos que lo que hace es excitar un pigmento de color azul que la escultura puede haber preservado y que no se ve a simple luz. ¿Entendéis? Es decir, la figura está dando una especie de radiografía que no se ve a simple vista, pero que está ahí, mediante un brillo particular en este caso. Si nosotros aplicamos esa técnica y otras en las que no voy a entrar, porque simplemente que sepáis que hay técnicas de física y de química que nos permiten recuperar el color, nosotros estamos en condiciones de poder decir cuál era el color original de estas piezas. Sí, aquí las tenéis puestas. Estos son dos emperadores. El discurso histórico que trascendería o que sería complementario o que sería la conclusión de todas esas técnicas aplicadas sería que el color de estos dos personajes, de la toga de estos dos personajes, es el color púrpura, y el color púrpura era solamente empleado por el emperador. Luego, aparte de otra información, eso nos está indicando que estos dos personajes eran dos emperadores. ¿Entendido? ¿Quiénes? Para eso tenemos que ver las cabezas, los retratos, y sobre todo, primero lo que hemos hecho ha sido todos aquellos fragmentos que veíamos que estaban tirados en la curia. ¿Os acordáis que apenas se veían, estaban todos fragmentados? Hemos hecho un modelo virtual a través de la digitalización, a través
de láser scan de todas las piezas, de todos los fragmentos. Los hemos unido creando un modelo virtual, es decir, nosotros no podíamos coger las piezas, cada una de esas puede pesar 300, 400 kilos y trabajar con ellas en el laboratorio tranquilamente. Hemos tenido que hacer, digamos, un modelo virtual, y sobre este modelo virtual es donde hemos trabajado para conocer qué personaje es y qué tipología tenía, es decir, coger toda la información que tenemos. ¿Qué tenemos aquí? La numismática. La numismática, ¿sabéis lo que es? El estudio de las monedas. Las monedas que tenemos en el bolsillo, hay gente que estudia esa moneda y a eso se le llama numismática. ¿Y qué tenemos en pantalla? A un personaje sentado, togado, es decir, la vestimenta es una toga, en un trono con no es una espada, no es un bastón, es un cetro largo, no es una flecha larga, es un cetro, y coronado con estos rayos. Pues bien, este es el modelo que nosotros tenemos para una de las esculturas de Torre Paredones, porque como veis, ahora la pieza que ya sí está recompuesta, cuando hay dinero pudimos restaurarla, y cuando se restauró nos dio el modelo que ya teníamos previamente y ahora lo tenemos reconstruido. Pero fijaros que la mano izquierda levantado no tiene el cetro largo. ¿Por qué? ¿Por qué no se conservan los metales, sobre todo en yacimientos arqueológicos? Se oxidan. ¿Eh? Se oxidan. No solamente porque se oxide, que sí se oxida. Los metales se pueden reutilizar, se funden, el bronce fundamentalmente, y es algo que falta siempre, pocas veces se encuentra, porque es un elemento susceptible de ser reutilizado. Pero fijaros que el tipo es el mismo que el que representa a esta moneda. ¿Entendido? Luego podemos dar un paso más adelante. Si sabemos quién era el personaje que esta moneda, la moneda que vimos antes... Carlos, ¿qué tiene en la otra mano? En la otra mano tiene una rama de laurel. Una rama de laurel. El laurel está considerado como el símbolo de la victoria, no solamente la corona, sino también el laurel en sí. Una rama de laurel y una... Pero fijaros que el tipo, la forma de sentarse, la forma de poner las manos es la misma. Si nosotros analizamos esta moneda, que es de donde hemos sacado el detalle que vimos antes, pues podemos aplicar esa información a la estatua de Torre Paredones. Esta moneda es la escultura del emperador Augusto, pero la escultura que se acuñó en el año 22 después de Cristo, es decir, una vez que Augusto había muerto. ¿Y qué pasó cuando Augusto murió? El Senado lo divinizó, lo hizo divus, es decir, hizo una nueva divinidad y hizo un modelo, al igual que nosotros tenemos, y fijaros, la Virgen que tenéis ahí, sabéis que la Virgen de la Victoria, la Virgen del Carmen, la Virgen de no sé qué, la Virgen de Lourdes, hay una tipología enorme de vírgenes, cada una de ellas con una historia distinta y con un sitio. Aplicar eso a este caso, ¿Qué tenemos entonces en Torre Paredones? Pues tenemos lo mismo que hemos visto en el caso de esta moneda de Roma, pero en la ciudad de Torre Paredones, con lo cual podemos concluir sin... Vamos a ver, aquí la modestia tiene siempre, y sobre todo la lógica, tenemos bastantes razones y motivos para pensar que esta escultura, que es la que hemos visto antes, estas otras son distintas, que esta escultura sería una copia de ese original, de esa moneda del año 22. La moneda se sabe que es del año 22
Entonces, por cronología relativa, esta escultura sería anterior o posterior al año 22. Posterior. Cronología relativa. ¿Cuánto posterior? No lo sabemos. Pero no nunca anterior al 22. Habéis aplicado ya la cronología relativa, ¿eh? Es de suponer que poco tiempo después del año 22, pero no sabemos exactamente cuándo. Los ciudadanos de Torreparedones vieron en la moneda la representación del nuevo Dibus, de la nueva divinidad del Estado, y dijeron, o pensaron, pues nosotros, desde allí de Torreparedones, no se llamaba Torreparedones entonces, se llamaba Colonia Ituqui Virtus Iulia, dijeron, nosotros nos vamos a congraciar con el nuevo, con la dinastía reinante, y vamos a crear un simulacrum, en latín, una copia, una estatua similar a la que se ha creado de culto del nuevo Dibus, ¿eh? Eso hoy día es difícil, no tan difícil. Juan Pablo II, que lo conocéis me imagino, ¿no? Que murió hace algunos años, no el anterior Papa, sino el anterior a Benedicto XVI. Lo elevaron a los altares, es San Juan Pablo II, ¿de acuerdo? ¿Y qué hicieron muchas iglesias en el momento en que canonizaron al Papa? Lo pusieron en alguno de sus altares, porque ya era susceptible de ser objeto de culto. ¿Entendéis? Lo mismo se podía hacer en el mundo romano. Y cuando los romanos de Torreparedones veían, esta es la nueva estatua de culto del nuevo dios, que es Dibus Augustus, pues nosotros vamos a hacer una estatua de culto porque nos queremos congraciar con la política de Roma y con la política del Estado. ¿Entendéis? Esa es más o menos el mensaje, eso y mucho más, el mensaje que trasluce esta copia. La otra escultura tienen una historia similar pero distinta, porque cada una de ellas señala, esta seguramente a Livia, la mujer de Augusto, y esta es muy entretenida y muy curiosa. Esta seguramente sería, no sé si veis la diferencia del calzado que hay entre una y otra. Este es un calzado, el calceus patricio, el calzado que llevaban habitualmente los senadores, los personajes de rango senatorial, y el de la izquierda, sin embargo, es un zapato militar, es un muleus. ¿Y qué emperador conocéis vosotros? Tenía un mote vinculado con los zapatos cáliga. La cáliga es un zapato militar, y hubo un emperador al que se conocía con un diminutivo de cáliga. Calígula era un niño cuando su padre Germánico se lo llevó, realmente nació en los campamentos de Germania, y los soldados pues lo adoptaron como la cabra de la legión, que le ponen un gorro, que se la quitan, que le ponen exactamente igual, y le pusieron ese mote, Calígula, porque el muchachillo, el crío, llevaba esas botas. A partir de ahí nadie podía imaginarse que Calígula llegaría a ser emperador, pero por razones de la dinastía lo fue, y se le representa en algunas ocasiones con Cáliga. Por eso podemos nosotros saber, por eso y por otras razones, que es Calígula. Ya finalizo, que quiero algunos minutos para vuestras dudas. No sé si he sido capaz de transmitir algo de lo que hacen los arqueólogos. En cualquier caso, sí cerrar mi intervención a expensas de lo que queráis preguntar o de las dudas que tengáis, sí dejar claro que nuestra disciplina o se basa en estos criterios científicos o no sirve de nada. Ni se puede ni se debe seguir por otra vertiente que no sea la científica. ¿De acuerdo? Bueno, estoy a expensas, estoy a vuestra entera disposición por si tenéis alguna consulta o duda o
o desde la primera palabra no me he enterado de nada, también lo asumo. No, a mí me ha encantado la charla, Bueno, muy bien. muchas gracias, muchas gracias. Yo tenía una pequeña duda. Si encontráis algún resto, y también hago la duda un poco, a ver yo cómo pensaría, y no tenéis ninguna tabla en la que poder comparar, como por ejemplo los fragmentos que nos han pasado. ¿Cuál es el paso? Tenemos varias posibilidades. Bueno, tenemos tablas casi de todo, de huesos, de cerámica, de esculturas. Esa pregunta viene muy bien para esta pieza, es decir, en ninguna parte del imperio se ha conservado una escultura como esta, en escultura, en ninguna parte. Entonces nosotros cuando empezamos a ver la tipología de escultura dijimos, este tipo no existe, y tuvimos que fijarnos en las monedas, entonces ya en las monedas sí lo descubrimos. Pero cuando sucede eso, tú lo que estás haciendo es creando un nuevo tipo. Tú creas un nuevo tipo, le das el nombre que creas, el nombre que tú, pues Divus Augustus 1, y tú con todos los elementos de cronología que tú tengas, pues esto apareció en el estrato X, que se puede fechar, claro, lo publicas y entonces a partir de ese momento toda la tipología anterior se le añade este personaje, y este personaje ya se le va a conocer como tipo Divus Augustus 1, estudiado por Israel no sé qué, y estudiado por Carlos no sé qué, y las características de ese tipo 1 son esta, apareció en este estrato con esta cronología y este significado histórico, y ya eso se añade a toda la tipología anterior conocida. Estoy encantado. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Vale. No me entero. Me comenta mi María. Sí. Que lo que no se esperaba era lo de los colores, porque claro, nos venden. Es impactante, claro. Nos venden cuando vemos una película romana o algo como ven las esculturas todas. Sí. Pues imaginaroslo ahora todo. Completamente. Ese blanco al que estamos acostumbrados y al que seguimos acostumbrados. Ese blanco nos viene de la cultura del siglo XVII-XVIII. Cuando comenzó a estudiarse, no comenzó a estudiarse, pero digamos que cuando comenzaron algunos estudios a estudiar, a analizar más en profundidad este tipo de esculturas, fundamentalmente esculturas, claro, ellos trabajaban sobre el mármol blanco. Se sabía que había pintura, pero no se sabía el grado y sobre todo no se conocía, como podemos conocer hoy a través de diversas técnicas, cómo podemos recuperar el color. En la Europa del siglo XVII, XVIII, cuando empezaron a estudiarse las grandes colecciones de escultura, todo era blanco y en consecuencia la mentalidad es, pues todo es blanco, pues la escultura griega y romana era blanca. Nada más lejos de la realidad. Nada más lejos de la realidad. Pero ¿qué ocurre? Que esa visión blanca se ha extendido hasta nuestra época y nosotros estamos acostumbrados a seguir viendo la arquitectura y la escultura de color blanco, pero no lo era. Nada era blanco. Nada era blanco. ¿Diga? No me entero. Tejido también. Hay una... No, en este caso no, en este caso no. Pero sí hay una corriente de investigación, sobre todo en Alemania, que estudia los tejidos, fundamentalmente en aquellas zonas o bien muy húmedas o bien muy secas, que son las que permite la mejor conservación de tejidos. Tejidos tejidos romanos se estudian muchísimo, se conocen perfectamente el uso de lanas, de determinados materiales, hilos de oro para bordar, por ejemplo, las redecillas de las mujeres, en las momias, por supuesto, en las momias egipcias y de Perú, hay momias por todos sitios. También se conocen bastante bien los tejidos. Ahora, sí que es importante en el caso de los tejidos, como en el caso de algunas características, mantener siempre unas condiciones climáticas
para que su conservación sea la mejor. Tú no puedes mantener un tejido a la luz, al aire, al agua. Tú tienes que meterla en un cacharro que sea el mejor, digamos, microclima para ese tejido, ¿eh? Pero sí se conocen tejidos, no en este caso, ¿eh? Estas esculturas podían tener adornos. Por ejemplo, hay muchas esculturas de diosas que tienen agujeritos en las orejas para colocarle pendientes, anillos, collares, como hoy día nuestras vírgenes, exactamente igual, ¿eh? Dime. A la hora de intentar ver el color de una escultura, solo se utiliza el rojo. No, hay otras técnicas. Para el rojo, la luz roja, esa te da como resultado que esa pieza tenía el azul mezclado o en su totalidad, es decir, ahí hay azul, color azul, y entonces dependiendo de la intensidad y del propio dibujo de ese resultado te lo dice. El LED rojo no te permite detectar otro color. Hay otro sistema que es la espectroscopía, creo que se dice así, que es un sistema no destructivo por el que eso lo hacen los físicos y los químicos en el laboratorio de la universidad. Tú le arrimas ese aparato a la superficie y si conserva, tú sabes que el color se da con una capa muy ligerita encima del mármol, ¿no? Si conserva algún resto, aunque no sea visible, de esa capa, él te dice qué mineral está ahí. Pues aquí hay rojo no sé qué. Pues tú sabes que esa superficie tenía o al 100% o en una parte una composición de color rojo. Es decir, aunque no se conserven colores, los colores y no se puedan ver, hay técnicas que te dicen qué color había ahí. Lo que no te dice es la tonalidad. Verde, fosforito, rosa, fucsia, no, te lo dice aproximadamente. Ahí ya tienes que estar tú un poco, digamos que atento. El manto púrpura de ese azul potentísimo, ese violeta casi de los mantos, eso sí, porque sabemos que era el púrpura el color de los emperadores. Entonces tú tienes que darle caña, tú tienes que darle un púrpura potente, ¿entendido? Pero sí, se puede descubrir el color, no siempre, ¿eh? Pero en algunas ocasiones sí. ¿Una pregunta? ¿Saludabas? ¿Un aplausito? Muchas gracias.